Buenas noches, hoy vamos a hablar de las políticas públicas y desarrollo humano. Es el curso que estamos manejando en este ciclo. Esta vez para la fase 2, conforme a la identificación y análisis de estrategias. Vamos a hacer un mini documental presentado por Judy Alexandra Mesa, Natalia Martínez, Julián Andrés Marín y Rosa Samira Valencia. Y yo soy Paula Andrea Rojas. Con base a la pregunta orientadora que estamos manejando para esta fase, la participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa o a la falta de educación, o la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana. Con base a este tema que se está manejando en esta fase, como es la exclusión educativa, vamos a hacer este mini documental dando cada uno una opinión acerca de un tema que no solamente es una problemática a nivel local, sino a nivel mundial. La exclusión educativa en muchos colegios donde se ven afectados, en este caso, muchos niños y jóvenes por tener algún tipo de discapacidad o afectación. En este caso le doy paso a la compañera Judy, quien nos va a hablar un poco sobre la historia que ha venido teniendo la política pública. Judy, no te escuchamos. Gracias. Para comprender lo que conlleva hoy por hoy, lo que es la discapacidad, un poco de esa participación ciudadana que relaciona la pregunta, debemos demarcarnos un poco a la historia. Pues en la Edad Media se consideraba que las personas que nacían con discapacidad eran de pronto personas concebidas del pecado. Y estas personas, si se les permitía sobrevivir, debían servir al monasterio. En esa misma edad se consolidaron movimientos y nuevos pensamientos, los cuales conllevaron de esta manera como a que las personas tuvieran esa piedad religiosa. Paso a la Segunda Guerra Mundial, donde surgen métodos de rehabilitación y este método de discapacidad cambia y ya se toma como un método de rehabilitación, ¿ya? Dado a los percances y mutilaciones que se dieron en los soldados de la guerra. Dada luego la revolución industrial, se logran varios cambios políticos y económicos que marcan posturas. Ya en esta nueva posición no se ve como es una maldición divina, sino es una enfermedad también que genera consecuencias mentales, y se da bajo el nombre, bajo un movimiento, más que todo fue un movimiento lo que se generó en esa época, que fue el eugenésico. Ya en el siglo XX se configura la discapacidad desde una mirada funcional y sensorial. Ya no se mira desde esa atención de discapacidad asistencialista, sino que ya se mira desde un margen político. Entonces, configurando esta historia, la pregunta, me devuelve la pregunta, compañera. Entonces, aquí se evidencia que esa participación ciudadana conlleva, esa participación ciudadana se ve reflejada en que a medida que las personas participan en ese cambio, en ese contexto, como fuimos viendo un poco la historia, va cambiando la mentalidad de lo que es la inclusión. Y si nos vamos ya al ámbito educativo, entonces cambia un poco esa mirada, y las personas ya dejan de ver a la persona discapacitada como, por decir, un relego de la sociedad, sino a ser partícipe de la sociedad. Gracias, compañera. Perfecto. Danos tu opinión, Natalia, acerca de la pregunta orientadora en esta fase. Bueno, cordial saludo. Bueno, en torno a la pregunta que ha sido planteada, pues considero que sí, por la falta de educación y también la falta de apropiación de esos temas, como la exclusión educativa,
las personas no pueden participar por lo que no tienen un conocimiento sobre esto. Entonces también vemos afectado por parte del gobierno que hace falta el apoyo también en temas como la infraestructura física en las instituciones educativas para que puedan así educar a mayor cantidad de personas y también en sí la sociedad para que puedan llevar a cabo estrategias pues, que permitan garantizar los derechos de las personas a la educación como tal y así poder tener un desarrollo y un bienestar integral no solo a nivel individual, familiar, sino de los grupos y de las diferentes comunidades que existen en el país. Gracias. Bueno, y sí. Vamos dando entonces paso a la compañera Samira. A ver, su opinión sobre la pregunta que estamos manejando en esta fase. Hola, muy buenas noches, compañeros. Para mí la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa por el simple hecho que a través de la historia, en primera instancia, todas esas personas que colonizaron, que se pasó del nomadismo al sedentarismo, no tuvieron una educación previa, mas sin embargo se dieron cuenta que tenía que haber una participación ciudadana para en ese momento continuar lo que era la enseñanza en base a sus religiones y a su mantención de tradiciones del pueblo. Por ahí empezó todo lo que era la educación. También queremos decirles que todo se comenzó por un bien común. Todo comenzó a ver la importancia de lo que era la educación, ¿sí? Para conservar, como les dije, la religión y los conocimientos de los pueblos, la herencia. Entonces, por eso, para mí no es necesario tener una educación previa para llevar a la participación ciudadana y hacer efectiva lo que es la exclusión, la inclusión educativa. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de la participación ciudadana, donde la participación ciudadana es vital, ya que es un instrumento de desarrollo, de empoderamiento y de equidad social, donde cuando se da participación ciudadana debe ser significativa e involucrar como tal a todos los actores, en este caso a la sociedad, en este caso a las personas de la comunidad, diferenciando pero sincronizados sus roles y darse en diversos ámbitos la dimensión de lo educativo desde el aula de clase hasta la política. ¿Por qué es buena la participación ciudadana y por qué fortalecería de que de exclusión educativa pasara a inclusión educativa? Porque por medio de la participación ciudadana podemos fomentar la educación inclusiva, siendo esto una política que se materializa a través de estrategias de ampliación de acceso, en fomento a la permanencia de la educación pertinente y de calidad. En este momento, en varias ciudades se están llevando campañas donde se incentive la inclusión educativa, donde sea solidario y tolerante y se reciba de buena manera a las personas con discapacidad, sea motriz, sea discapacidad auditiva, sea discapacidad, los diferentes tipos de discapacidades que se dan. Lo que se está buscando es poder volver la educación de una manera inclusiva. Dando esto paso al compañero Julián, ¿qué opinión tiene sobre el tema que estamos manejando en esta noche? Vale, compañera, buenas noches. Yo estoy de acuerdo en cuanto a la importancia de la participación ciudadana en pro de la inclusión educativa, haciendo énfasis en que la participación ciudadana da una visión más panorámica hacia lo que es la problemática en sí mismo, una problemática que se ha caracterizado por muchas veces vulnerar el derecho educativo a personas que tienen discapacidades motoras, motrices, cognitivas, personas neurodivergentes, y que muchas veces la excusa se resume a una falta de herramientas por parte de las instituciones educativas, por parte de los entes educativos, una falta de herramientas que termina en rechazar a la persona por una falta de herramientas que abarquen las necesidades de estas personas.
¿me entienden? Creo que con esa participación se puede ampliar ese espectro, se puede hacer que la educación sea más inclusiva, pero también que sean las instituciones, los profesores, todos los que están incluidos en esos entes, quienes logren también una, ¿cómo decirlo? Como una educación más vasta, más, que cubra más necesidades como son las de estas personas, que no sea tan individualista, sino más abarcativa, que pueda brindar una educación muy directa hacia lo que son las necesidades de estas personas. Entonces, por eso yo considero que la participación debe ser un pilar importante siempre. Gracias. Perfecto, damos cierre a las opiniones con base a la fase 2 sobre la educación exclusiva en este caso y terminamos. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Gracias.